estruendo de muchas aguas, como las voces de grandes. Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo anda gente bella, hermosa del Señor? Bien, vamos a seguir dando enseñanzas de nuestro amado, de nuestro juez. Vamos a orar primeramente, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estas semanas. Gracias, Señor Padre, por demostrarnos, Señor Padre Celestial, que tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque vemos respuestas, Señor, maravillosas, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada persona que se va a conectar para escuchar esta enseñanza, Señor. Que seamos todos edificados, Señor, con las enseñanzas que tú nos das, Señor, para reafirmarnos, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, para corregirnos, Señor, para hacer lo que tú quieres, Señor, aquí en la tierra, Padre Celestial, que es tu tierra, Señor, amado Rey. Espíritu Santo, sé tú, Espíritu Santo, corrigiéndonos, direccionándonos, Señor, en lo que tú quieres. Padre eterno, hoy bendice, Señor, a cada persona, Señor, en el mundo, Señor, que va a escuchar estas enseñanzas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, que ángeles de guerra se posicionen, Señor, que ángeles personales y familiares se posicionen, Señor. Atamos todo espíritu de distracción, atamos todo espíritu, Señor, que quiera, Señor, Padre Celestial, Padre Eterno, paralizar esta enseñanza, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a seguir dando enseñanzas. ¿Cómo están? ¿Cómo están tanto tiempo? Espero que estén muy bien. Bien, vamos a seguir. Bien. Un ratito. Bien. Bien, acompáñenme a Mateo 4 del 12 al 16 y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bien, vamos a dar los significados hebreos, ¿bien? Y habitó significa katauqueo, alojarse permanentemente, residir, habitante, habitar. Tierra significa gen, suelo por extensión, región o la parte sólida o todo globo terráqueo. Camino significa jodos, camino, carretera, progreso, la ruta, acto, distancia, modo, medio, camino, proceder. Tiniebla significa yoctos, sombra, oscuridad, tiniebla. Luz significa fos, brillar o hacer manifiesto por rayos, luminosidad, fuego, luz, resplandor. Muerte significa sanatos, muerte, mortandad, muerto. Mateo vio que el hecho de que Mesías moró en la zona del cumplimiento de la profecía de Isaías. Serán quemados pastos de fuego, que está en Isaías 9:5. Acompáñenme. Es así: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. En el tumulto significa ras, vibración, rugido, clamor, alboroto, estruendo, fragor, inquietud, temblor, terremoto. De la batalla y todo manto revolcado significa sinlá, manto, paño, ropa, sábana, velo, vestido, estudiar, vestir. Sangre significa dam, derramamiento de sangre. Serán quemados significa hayak, existir, ser o llegar a ser, tener lugar, acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causa, cobrar, cometer, conducir, conseguir, constituir, continuar, cumplir, dar, dejar de tener, disponer, emisión, esperar, existir, extender, formar, ganar, hablar, hacer, hallar, ir, levantar, librar, llegar, llevar, obtener, ocurrir, orden, permanecer, quebrantar, quedar, recibir, requerir, seguir, ser, servir, suceder, tener, tomar, venir y volver. En este capítulo, el profeta escribió acerca de la venida del Cristo como una gran luz, su primera aparición y como fuego la purificación y destrucción que acompañarán a su venida en gloria. Porque un niño no es nacido, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
En Isaías 9:6 dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un presidente dice que los títulos y las declaraciones de Jesús fue el creador y que todas las cosas fueron hechas por él han demostrado ser una piedra de tropiezo para algunos que no están muy bien informados. Surgen preguntas tales: ¿cómo pudo él, si no tenía cuerpo de carne y hueso, antes de nacer de María, lograr estas cosas siendo un espíritu? Jesús no tuvo un cuerpo de carne y huesos antes de nacer en Belén. La respuesta a estas preguntas es sencillamente que hizo esas obras por causa de la gloria de su Padre le había dado antes de nacer. Ahora, acompáñenme a Juan 17, del 5 al 24. Y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste que han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les ha dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, y como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, ahora voy a dar las simplificaciones hebreas, ¿bien? Con aquella gloria significa jo, cosa, él, este, ese, quien, uno. Mundo significa cosmo, ordenado, decoración. He manifestado significa fanero, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar. Hombre significa anropos, con cara humana, ser humano, gente, hombre, humano y varón. Palabra significa rema, acento en la E. Asunto, palabra. Han creído significa pisteo, tener fe en o con respecto a persona o cosa. Crédito, confiar a Cristo, el bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, creyente. Enviaste significa apostelo, poner aparte, enviar en una misión, devolver, enviar, mandar, meter, poner. Ruego significa erotao, interrogar, pedir, requerir, preguntar, rogar, hacer. He sido glorificado significa dosazo, rendir o estimar, glorioso, alabar, dar gloria, glorificar, recibir, honra, honrar. Padre significa pater, padre, patriarca. Santo significa hagios, sagrado, santísimo, santo. Guárdalos significa tereo, que significa vigilia. Guardar por tener el ojo sobre, prevenir que escapen, que implica una fortaleza o líneas completas de militares, notar una profecía, cumplir un mandato, guardar, conservar, custodiar, con la idea de un viento desconcertante, hacia atrás, un viento hacia atrás. Yo los guardé significa fulazo, mediante la idea de aislamiento, vigilar, estar en guardia, perseverar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar, guardar. Hijo significa hius,
hijo. De perdición significa jo, cosa, él, este, ese, quien, uno. Ruego significa erotao, interrogar, pedir, requerir, pedir, preguntar, rogar, hacer. Mal significa poneros, dañino, malo, mal, en efecto o influencia, que se refiere más bien al carácter esencial que indica degeneración de la virtud original, crimen, enorme, envidia, malvado, malvada, malas cosas, vicioso. Santifícalo significa jaquiazo, hacer santo, purificar, consagrar mentalmente, venerar, santificar, santo, santífico. Palabra significa jo en todas sus inflexiones, el, la, lo, a veces suplido, otras veces no, cosa, el, este, ese, quien, uno. Verdad significa alaceia, verás, verdad, verdaderamente. Bien, enviaste significa apostelo, poner aparte, enviar en una misión, devolver, enviar, mandar, meter, poner. Me santifico significa jagiazo, y hacer santo, purificar o consagrar mentalmente, venerar, santificar, santo, santa, santificado, santificada. Que han de creer significa pisteo, de tener fe en o con respecto a una persona o cosa. Crédito, confiar. Cristo, el bienestar espiritual de uno, ¿bien? Encomendar, fiar, guardar, creer, creyente. Palabra significa logos, algo dicho, el pensamiento por tema sujeto del discurso. También razonamiento significa facultad mental o motivo, cálculo, la expresión divina. Cristo, noticia, palabra, plática, pleito, predicar, preguntar, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, mensaje. Perfecto significa teleo, completar, lograr o consumar en carácter perfeccionar, perfecto, hacer, acabar, cumplir. Conozca significa ginosco, conocer, saber absolutamente. En una gran variedad de aplicaciones, como sigue con otros, no claramente expresado de otro modo, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, comprender, conocer, conocimiento. Has amado significa agapado, amar en sentido social o moral, amado, amada, amor. Que vean significa sereo, discernir, experiencias, reconocimiento, considerar, mirar, observar, parecer, ver. De la fundación significa catabole, de posición, fundar, concepción, concebir, principio. Del mundo significa cosmo, arreglo, ordenado, decoración, el mundo sentido amplio o estrecho. Y porque en aquel momento era un Dios. Las escrituras, que se refiere a Dios como Padre de los cielos y de la tierra, deben ser extendidas como indicadores de que Dios es el hacedor, el organizador y el creador de los cielos y de la tierra. Con este significado, como muestra el contexto en cada así, Jehová es Jesucristo, el Hijo de Elohim, es llamado el Padre y aún el verdadero Padre eterno. Con sentido análogo, Jesucristo es llamado Padre eterno. En Isaías 9:6 dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los títulos descriptivos sempiterno y eterno son sinónimos. Que Jesucristo, al que también conocemos por Jehová, fue el principal ayudante del Padre Elohim en la obra de la creación, queda bien establecido. Jesucristo, siendo el creador, constantemente llamado Padre del cielo y de la tierra en el sentido explicado anteriormente, y siendo que sus creaciones son de la naturaleza eterna. Apropiadamente se llama Padre del cielo y de la tierra, príncipe de paz. En la ocasión del nacimiento del Mesías, los ángeles declararon paz en la tierra con su venida. Un presidente comentó este importante título y su significado. Anunciando siglos antes de su nacimiento como príncipe de paz, en Isaías 9:6, los ángeles del cielo anunciaron su venida. El hombre moderno a veces piensa vanamente que la misión de Jesús era eliminar la guerra, y los que se mofan han expresado que como la guerra sigue maldiciendo a la tierra, la misión de Cristo ha fracasado y que la cristiandad es una plaga. Sin embargo, Cristo mismo envió a sus 12 diciendo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En Mateo 10:34 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Paz significa airene, prosperidad y paz.
Cristo proclamó la paz de la justicia eterna, la que es enemiga eterna e inmortal del pecado. Bien, entre la rectitud y el pecado, en cualquier forma, solamente puede haber una guerra incesante, sea en un hombre o en una nación, entre naciones en conflicto armado. Esta guerra es la espada de Cristo, cualquiera que sea su forma. Esta guerra no puede terminar en tanto que el pecado no sea aplastado y Cristo lleve a toda carne a su propio dominio. La rectitud es paz, donde quiera que ella se manifieste. Igualmente el pecado a sí mismo es guerra, donde quiera que se manifieste. Bien, seguimos. La destrucción de Asiria, los malvados. En Isaías 10, del 1 al 19, dice así: Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensara así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Por qué él dice, mis príncipes no son todos reyes? ¿No en el Caldo como el Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? ¿Cómo hallo mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes para que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y granase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria. Encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en sus bosques serán en número que un niño los pueda contar. De los que dictan significa Hekek, imposición, resolución, ley. Leyes significa Hakak, propiamente tajar, ser escribano sencillamente por imponer, determinar, dictar, diseñar, escribir, esculpir, jefe, legislador, ley, príncipe, registrar, trazar. Tiranía significa amal, trabajo, esfuerzo agotador, de aquí preocupación. Del juicio signica din, en el pleito, justicia, sentencia o tribunal, causa, derecho, juicio legal. El derecho significa mispat, propiamente veredicto favorable o desfavorable, pronunciando judicialmente sentencia o decreto formal, humano o la ley divina. Lugar, la demanda, el crimen y la pena, justicia, derecho, privilegio del participante, justicia, ordenamiento, tribunal. De mi pueblo significa el pueblo como una unidad congregada como las de Israel. Arei significa asa, abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar, ampar, favorecer, hacedor, guardar, obedecer. En el día significa shom, caliente como las olas abrigadas, acostumbradas, anciano, andar, antiguo, año, anual. Del castigo significa pekudá, visitación en muchos sentidos, principalmente oficial, cárcel, cargo, castigo, cuidado, gobernar. El asolamiento significa yo,
precipitarse sobre tempestad, calamidad, destrucción, quebrantamiento, restaurar, ruina, tempestad. Dejaréis significa azar, aflojar, soltar, renunciar, permitir, abandonar, acoger, apartar, ayudar, rehusar. Vuestra gloria significa cabot, glorioso, honor, honra, poder, majestad. Mi, acento en la I, se inclinarán, significa cara, acento en la segunda A. Doblegar la rodilla, postrarse, abatir, arrodillarse, caer, decaer. Los muertos significa hará, golpear con intención de matar, aniquilar, asesinar, deshacer. Ha cesado su furor significa ira, airar, aliento, enojar, escogido, furor, paciencia, tardo, vida. En su mano significa ya, dirección que indica mano cerrada, mano rotura, sendar, servicio, soberbia, someter, territorio. Vara significa mate, acento en la E. Castigar, corrección, gobernar, cetro, lanzar una lanza o caminar callado, bastón, dardo, vara. Y báculo significa shevet, escribir, gobernar, andar, azote, castigo, callado, familia, látigo, palo, tribu, vara. He puesto mi ira significa san, estrictamente espuma en la boca del desagrado de Dios hacia el pecado, ardor, enojo, furor, indignación, ira, soberbia. Contra una nación significa goy, nación, gente, extranjera, nación, pueblo. Pérfida significa janet, con pecado, falso, hipócrita, impío, lisonjero, pérfida. De mi ira significa hebra, estallido de pasión, ardón, cólera, enojo, furia, furor, indignación, insolencia, ira, rencor. Le enviaré significa sabac, acento en la A, segunda A. Constituir, ordenar, cargo, constituir, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger. Corazón signica elevar, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, meditación, propósito, voluntad. Lo imaginará significa hasab, acento en la segunda A. Meditar, ocupar, pensamiento, pensar, plan, proveer, resolver, trazar. Que su pensamiento será desarraigado y cortar. Naciones significa goy, nación gentil, enjambre de langosta. Mis príncipes significa zar, persona, jefe o cabeza de cualquier rango o clase, maestro. Reyes significa melek, acento en la primera E. Príncipe, reino, rey, tirano. Los reinos significa malaka, dominio, ámbito, gobierno. De los ídolos significa elit, bueno para nada, por analogía, vano o vanidad, imagen, inútil, nudo. Después que el Señor haya acabado significa basar, quebrar, usualmente pillar, cumplir su palabra. En Jerusalén castigará significa Yerushalayim, rara vez visitar, con intención amistosa u hostil reunir. Y con mi sabiduría significa Jotma, sabiduría en el buen sentido, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabio. He sido prudente, quité, significa zar, malhumorado, decaído, triste. Y saqué significa saquear, aplastar, despojar, destruir, pisotear, robar, saquear. Y como se recoge significa azar, reunir para cualquier propósito, de aquí recibir, quitar, dejar, astrar, soportar, restaurar, amontonar. Y los huevos abandonados significa azar, aflojar, soltar, renunciar, abandonar, fallar, faltar, quedar, rehusar. Tierra significa aretz, campo, comarca, costa, mundo, provincia, territorio. Boca y granace significa pe, boca, abertura, boca, borde, cara, charla, mandamiento, mandar. Se gloriará significa par, relucir, sacudir, árbol, alabarse, decorar, dignarse, recoger. Cortar significa hasar, extraer, abrir, cortar, derramar, labrar, sacar. El que mueve significa no, capital de Alto Egipto, Memphis. A los que levanta, como si levantase la vara, significa mate, rama, también vara, sea para castigar, corrección, gobernar, cetro, lanzar una lanza o caminar callado, bastón, sustento para la vida, tribu, vara. Por esto el Señor significa kem, propiamente enderezar, poner derecho, de aquí, justo, pero usualmente rectamente, tiempo, relación, después de esto, estable, honrados, semejante. De los ejércitos significa sabar, masa de personas, regular, organizados para la guerra, ejércitos, campaña, adversidad, adoración, arma, batalla, campaña, compañía, marcha, milicia, ministrar, tropa, vida. Y la luz significa oír, iluminación, relámpago, felicidad, alba, alegría, amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, luz, rayo, resplandecer, resplandor. Y su santo significa Kadosh, sagrado Dios por su eminencia, ángel santo, santuario, consagrado, dedicado, santo. Consumirá significa Kala, acabar, cesar, estar terminado, perecer, completar,
perecer, preparar, consumar, cumplir, decaer, desear, desmayar, desvanecer, determinar, disipar, efectuar, emplear, gastar, hablar, marchitar, quebrantar, resolver, saciar, secar, terminar. Totalmente, alma significa nefek, propiamente criatura que respira. Queden significa sear, resto, residuo, dejar, quedar, remanente, resto, sobreviviente. Bien, acá está hablando de los malvados. Bien, vamos a orar, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Sus hijos dicen santo, serafines dicen santo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Padre Celestial, cuando tú, Señor Padre Celestial, traigas en juicio, Señor Padre Celestial, que no seremos, Padre Celestial, de las tribus de los malvados, Señor, sino que seamos, Señor, de las tribus, Señor Padre Celestial, los que han pasado valles de sombra y de muerte, Padre, y que luz les resplandeció, Padre Celestial. Padre Celestial, responde, Señor Padre Celestial, Padre, a los que no tienen voz, a las viudas, a los extranjeros, a las extranjeras, Señor Padre, a los huérfanos, Señor Padre Celestial, aún teniendo Padre Celestial. Padre eterno, hoy, Padre Celestial, rodea toda la tierra, Señor Padre Celestial, y haz como tú quieras, Padre Celestial. Pero, Señor, te pedimos perdón, Señor, te pido perdón por Neuquén, te pido perdón por Tosmalal, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amado Rey, Espíritu Santo, Padre Celestial, que sea el remanente, Señor Padre Celestial, que tú pongas en el hueco de tu mano, Señor, y que los guardas y los cubres, Señor. Padre, te pido perdón, Señor Padre Celestial, por tus hijos, Señor Padre Celestial. Padre eterno, si te hemos hecho disgustar, si te hemos hecho enojar, si no hemos ido correctamente a tu presencia, Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre Celestial, Padre, cubre, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, a las personas que están enfermas, Señor. Padre, trae, Señor, sanidad en sus cuerpos, Padre Celestial. Padre eterno, trae, Señor, sanidad en los niños, Padre Celestial. Padre eterno, Señor, trae, Señor, Padre, restauración en el alma, Señor, al que está dolido del alma. Trae restauración mental, Señor, a los que necesitan santificarse, Señor, Padre Celestial. Trae, Señor, restauración, Señor, Padre Celestial, a las viudas, a los extranjeros, a las extranjeras, Señor, a los que han pasado por valles de sombra, Señor. Trae luz, Señor, a esas personas, Padre Celestial. Que sea un año nuevo, Padre Celestial, para todos, Señor, Padre Celestial, que están en tu presencia, y aún los que faltan, Señor, y los que creen en tu palabra, porque no somos del mundo, Señor, Padre, pero estamos en el mundo para hacer luz, Padre Celestial, para hablar, Señor, tu palabra, para ir a orar por los enfermos, para traer, Señor, sanidad, Señor, Padre, para que tu Espíritu Santo se manifieste en esos cuerpos y traiga, Señor, sanidad a sus cuerpos, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por aumentar nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Se quedan en posición de guerra, Señor, defendiendo, Padre Celestial, Padre eterno, Padre Celestial, la familia, los ángeles, Padre Celestial. Se quedan en posición de guerra cada ángel personal de cada niño y niña. Se quedan en posición de guerra, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. A cada persona, Señor, que necesita, Señor, Padre Celestial, de su ángel personal, Señor, que los pueda cubrir, Señor, Padre Celestial. Que caigan, Señor, los malvados, que caigan los brujos y hechiceros, Padre Celestial. Lo que hacen, Señor, brujería y hechicería a tus hijos, Señor. Que caigan ellos, Señor, que venga el juicio sobre ellos, Padre Celestial. Porque ninguna arma forjada contra los hijos, Señor, tuyos, Señor, va a prosperar, Padre Celestial. Que caiga juicio si no se arrepienten, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, Señor, Padre Celestial. Gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te bendigo y nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Que andes muy bien. Bendiciones. Chao. Al que es fiel y es verdadero,